Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo resolver ecuaciones en donde están involucrados los ángulos de una circunferencia. Como les había comentado en videos anteriores, todos los temas que vamos a ver ahorita de geometría ya los habíamos visto anteriormente. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso, ya que lo vamos a aplicar ahora con este concepto de ecuaciones. Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia. Entonces son varios ángulos los que se pueden hallar dentro de esta. Aquí tenemos el centro de nuestra circunferencia. Si a partir del centro nosotros trazamos dos rectas que vayan a distintos puntos de la circunferencia, por ejemplo, a este punto y luego a este punto, en esta parte vamos a tener un ángulo. Vamos a llamarle el ángulo O, el ángulo O de origen. Todas las ecuaciones que nosotros vayamos a ver van a surgir a partir de este ángulo. A este ángulo se le conoce como ángulo central. Entonces es muy importante este ángulo, más que nada, para que nosotros sepamos, porque todas las ecuaciones van a estar a partir de este ángulo y necesitamos pues conocerlo para saber a qué se refiere y a partir de eso hallar todos los demás ángulos. Entonces siempre todos van a observar que va a estar dirigido a partir del ángulo central. Ahora, existe otro ángulo. Aquí les digo, si me voy rápido porque ya lo habíamos visto anteriormente. Existe otro ángulo. Si nosotros trazamos dos puntos y vamos, si esos dos puntos los unimos de tal forma que llegamos al otro extremo de la circunferencia, vamos a tener otro ángulo. Sería este. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí se forma este ángulo. Vamos a llamarle ángulo A, nada más para diferenciar. Hay otros lugares, en otros libros, donde se ponen el ángulo de los tres puntos. Pero a mí se me hace un poquito más complicado, porque tenemos que identificar tantas letras y todo eso. Entonces, al ángulo que se forma a partir de unir dos puntos de la circunferencia con un tercero pero que está hasta el otro extremo, se le conoce como ángulo inscrito. Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos estos dos puntos. Si esos dos puntos que forman parte de ese ángulo inscrito los unimos al centro de la circunferencia, vamos a tener el ángulo central. Vean, estos mismos dos puntos están formando nuestro ángulo inscrito con este, pero además, si esos dos mismos puntos nosotros los unimos al centro de la circunferencia, vamos a tener el ángulo central que habíamos visto anteriormente. O, ya ven, era lo que les decía, por eso era importante conocerlo, porque a partir de este ángulo se van a obtener todos los demás. La ecuación que relaciona al ángulo inscrito con el ángulo central es el siguiente. A es igual, el ángulo inscrito es igual al ángulo central entre 2. Y entonces esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Ahora pues vamos a empezar a resolver algunos ejemplos a partir de esto. Entonces supongamos si el ángulo central vale 58 grados, ¿cuánto valdrá el ángulo inscrito? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues únicamente sustituimos los datos.
necesitamos conocer este ángulo inscrito, pero solamente nos están dando este ángulo central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en nuestra ecuación sustituimos la expresión. A es el valor que nosotros queremos conocer, y esto es igual al ángulo central, que vale 58. Entre 2 realizamos esa operación y nos da que A es igual a 58 entre 2, 29. Y entonces quiere decir que este ángulo vale 29 grados. Como ven, fue bastante simple. Vamos con otro ejemplo para que quede todavía más claro. Voy a borrar todo esto. Nada, voy a dejar el centro, que es el que me interesa. Ahora, supongamos que nos dan este ángulo central. Ahí está. Mide más o menos 72 grados. Y a partir de este ángulo central nos piden encontrar el ángulo inscrito que forma. ¿Qué es lo que hacemos? Supongamos que aquí está este punto. Lo voy a unir con estos dos vértices. Ahí está. Luego aquí llegaría el otro. Les digo, disculpen si me voy un poquito rápido, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Está bien para que no sea tan tedioso de volver a repetir lo mismo. Y este es el ángulo inscrito, el que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a calcularlo justo como habíamos visto. Borramos esto. Tenemos ángulo central, perdón, ángulo inscrito, que es el que nos están preguntando, es igual al ángulo central dividido entre 2. Y realizamos esa operación. Ángulo central es igual a 36 grados. Entonces quiere decir que este ángulo mide 36. Y si se dan cuenta, tiene sentido porque este ángulo se ve que es más pequeño que este. Ahora, vámonos en el caso inverso. Esto es lo interesante. Supongamos que ahora sí nos dan el ángulo inscrito. Vale a lo mejor 30 grados. Y a partir de ese nos piden el ángulo central. Entonces, supongamos que no conocemos esto. Ahí está. A partir de este ángulo inscrito nos piden el ángulo central que forman sus vértices. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el centro de nuestra circunferencia. Trazamos ese ángulo central. Los vértices o los extremos de nuestro ángulo los unimos con el centro. Y al menos ya tenemos identificado gráficamente nuestro ángulo central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues exactamente lo mismo. Utilizamos la ecuación que relaciona el ángulo inscrito con el ángulo central. Simplemente sustituimos los datos y vamos despejando. Entonces, el ángulo central vale 30 grados. Y esto es igual a... Perdón, el ángulo inscrito vale 30 grados y es igual. Ángulo central, no lo conocemos, es el que nos interesa, dividido entre 2. Y resolviendo ecuaciones, justo como ya habíamos visto, despejamos el valor del ángulo que nos interesa. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y finalmente nos queda 2 por 30, 60. Entonces quiere decir que el ángulo central mide 60 grados. Entonces, como ven, fue bastante simple. Nosotros habíamos visto cómo calcular ángulos inscritos, pero no habíamos visto el proceso inverso. A partir de este, ¿cómo podemos calcular el otro? Creo que sí lo llegamos a ver, pero no aplicando las ecuaciones. Entonces el objetivo es volver a ver estos ángulos, pero ahora ya aplicado con este concepto de ecuaciones. Vamos con otro ejemplo. Borramos todo esto. Aquí vamos a poner el punto para que no se nos olvide que ahí va el centro.
entonces veamos. Supongamos que ahora nuestro ángulo inscrito es este. Ahí está. Vean, aquí va un vértice, va el otro, y en el otro extremo de la circunferencia esos vértices están unidos por un tercero. Este es el valor del ángulo inscrito, vale 80 grados, nada más vamos a ponerlo. Y supongamos que ahora es el proceso inverso. A partir de este ángulo inscrito nos piden encontrar el ángulo central. Entonces, primero, lo que hacemos pues es identificar ese ángulo central. Bueno, acuérdense, ángulo central, por si incluso llega a confundir los términos, ángulo central, como su nombre lo dice, central, centro, es aquel que se forma en el centro de la circunferencia. Y el ángulo inscrito pues es el otro. Entonces, aquí tenemos nuestro centro de la circunferencia. Vamos a trazar dos rectas que unan a este vértice y a este con el centro. Que nos queda lo siguiente. Aquí está. Y luego aquí está. Entonces, lo que nos están preguntando es, a partir del ángulo inscrito, hallar este ángulo. Y para eso utilizamos esta ecuación. Borramos todo esto. Entonces, ángulo inscrito vale 80 y esto es igual al ángulo central, bueno, déjenme que le pongo la O, sobre 2. Ya que hemos sustituido en la ecuación, pues despejamos ese valor que nos hace falta. Entonces, como este 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por 80 es igual a O, y 2 por 80 nos da 160. Entonces quiere decir que este ángulo mide 160 grados. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo. Es bastante sencillo, nada más es pues recordar este concepto de ángulo central, ángulo inscrito, la ecuación que lo relaciona y saber cómo ocuparla. Ahora sí, ya podemos, utilizando todos estos conceptos de ecuaciones, ya podemos calcular tanto el ángulo inscrito como el ángulo central. Simplemente sustituimos el dato que tenemos en la ecuación, resolvemos y obtenemos el resultado. Vamos con otro tipo de ángulo. El siguiente ángulo que nosotros vamos a ver se llama ángulo semi-inscrito. ¿Y este ángulo en qué consiste? Es muy parecido al inscrito. Vamos a tomar dos puntos, los que sean, y los vamos a unir. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos a esta línea que nosotros tenemos aquí, ya habíamos visto anteriormente, se le llama cuerda. Y la unión de esos dos puntos, pero sobre la circunferencia, se le llama arco. Entonces, en uno de los puntos, tenemos este, vamos a trazar una recta tangente. Recordamos que la recta tangente es una recta que solamente toca la circunferencia en un punto. Sería más o menos así. El ángulo semi-inscrito es un ángulo que va de esta parte de la cuerda a la recta tangente que nosotros acabamos de trazar. Voy a ponerle aquí la recta tangente. De hecho, este nombre, si se dan cuenta, proviene precisamente de la función tangente. Tiene varias explicaciones eso.
pero eso ya se entiende más en cálculo diferencial, en donde se ve el concepto de pendiente, tangente y todo eso. Pero sí, más o menos está relacionado. La función trigonométrica tangente tiene relación con esta línea, por eso tiene el mismo nombre. Entonces, voy a ponerle a este ángulo P para irlo diferenciando del anterior. Ahí está. Entonces, el ángulo semi-inscrito es un ángulo formado por dos puntos de la circunferencia que están unidos y una recta tangente que pasa en uno de esos puntos. Entonces, lo que nos interesa pues es encontrar una expresión con la cual podamos calcular ese ángulo. Y esa expresión es la siguiente: si de estos mismos dos puntos, con otro color que este ya no pinta, si estos mismos dos puntos los unimos al centro de la circunferencia, vamos a tener nuevamente el ángulo central. Ahí está. Entonces, como pueden observar, el ángulo semi-inscrito, que es este, está unido con el ángulo central. ¿Cuál es la ecuación matemática que los une? La ecuación matemática es la misma, nada más por el nombre, semi-inscrito o inscrito, que eso se van a acordar. La ecuación es: este ángulo es igual al ángulo central que forma dividido entre 2. Entonces, a partir del ángulo central, nosotros podemos determinar este ángulo. Y ustedes dirán, ¿por qué siempre se relaciona con el ángulo central? Porque es aquel que nosotros podemos medir de forma fácil y directa con un transportador. Observen. Si yo coloco aquí mi transportador y este punto lo conecto con esta parte del transportador, si yo tomo del ángulo central, si uno de los lados yo lo tomo como referencia, más o menos así, con ayuda de mi transportador, vean, esta línea llega más o menos por acá. Oh, miren, es de 90 grados. Y entonces, acuérdense, estoy nada más midiendo el ángulo central, que es el de color azul. Entonces, si yo tomo como referencia esta línea y sobre ella coloco mi transportador, nada más viendo hasta dónde llega el otro ángulo, perdón, la otra línea, en este caso son 88 grados, pensé que eran 90, pero no, son 88. Con la otra línea, yo puedo saber la medida de ese ángulo. Entonces, por esa razón, todas las ecuaciones se relacionan a partir del ángulo central, porque es el que es más fácil medir, y entonces ya podemos calcular todos los otros ángulos que sería un poquito más difícil de medir. Y entonces vamos a empezar con nuestros ejemplos. Supongamos que este ángulo central mide 54 grados. O bueno, el que habíamos visto, 88 grados. Y a partir de este ángulo central nos piden calcular el ángulo semi-inscrito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo sustituimos en la ecuación. B, ángulo semi-inscrito, es igual al ángulo central, 88 sobre 2. Y esto nos da como resultado que B es igual a 44. Entonces quiere decir que este ángulo mide 44. Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar todo esto para que quede todavía más claro, así como si no saliera de la nada. Entonces, hagan de cuenta, aquí estaba el centro, que yo tengo este ángulo con este zoom, que yo tengo este ángulo central.
está y ahí está. Déjenme pongo nuevamente la ecuación. B es igual a O entre 2. Ahí está. Y el ángulo mide 38 grados. Y a partir de esto nos piden encontrar el ángulo semiinscrito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos puntos, con otro rojo, que este ya casi no pinta. Estos dos puntos los vamos a unir de forma directa. Uno aquí, otro acá. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo central. Vamos a partir del ángulo central, vamos a encontrar el ángulo semiinscrito. Entonces trazamos la cuerda, luego trazamos el arco. ¿Cómo me acuerdo de los nombres? Nada más porque todos los nombres provienen de algunas equivalencias. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto se parece al arco que usan los que lanzan las flechas. Entonces, esta línea pues sería la cuerda que jalan para lanzar. Y esta parte pues es la parte curva o el arco que tiene forma. De ahí proviene el nombre. Cuerda, la cuerda que se estira para lanzar la flecha. Y el arco pues es el dispositivo que utilizan. Entonces, ahora vamos a trazar una recta tangente que pase sobre este punto. Sería más o menos por aquí, así. Voy a ponerlo un poquito más prolongada para que se pueda ver el ángulo. Y entonces, el ángulo semiinscrito es el que va de este punto a esa recta. Y entonces, bueno, aquí le pongo O de ángulo central, y aquí le pongo B de ángulo semiinscrito. Este es el ángulo que nosotros vamos a calcular. Utilizamos la expresión matemática. B es igual a el ángulo central, que mide 38, dividido entre 2. Realizamos la operación. B es igual a 38 entre 2, 19. Ya tenemos el resultado. Si se dan cuenta, me tardo más en la explicación que en el resultado. Entonces este mide 19 grados. Ahora vamos a ver el proceso inverso. A partir del ángulo semiinscrito, yo voy a determinar el valor del ángulo central. Borramos todo esto. Entonces, supongamos que ahora me dan este ángulo semiinscrito y su valor es de 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, los dos puntos que lo forman, vamos a unirlos con el centro de la circunferencia para obtener el ángulo central. Sería este. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. Ocupamos la ecuación que relaciona el ángulo semiinscrito con el ángulo central y sustituimos los datos. Borramos esto. Tenemos que el ángulo semiinscrito vale 30 grados. Esto es igual a O entre 2. Como O, el ángulo central es el que nos interesa, vamos a despejarlo de la ecuación. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y finalmente me da como resultado 2 por 30 es igual a 60. Pongo ahí para diferenciar que esto es O. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Vamos con otro ejemplo. Entonces, tenemos aquí estos dos puntos de la circunferencia. Vamos a obtener ahí nuestro ángulo semiinscrito. Lo trazamos, los unimos directamente, trazamos
arco. Ahí está. Y ahora veamos, trazamos la recta perpendicular, la tangente que va a pasar sobre este punto. Ahí está. Tenemos todo este ángulo. Este es nuestro ángulo semiinscrito, que va a valer 20 grados. Y entonces nos piden encontrar el ángulo central. Entonces, si este es el centro de mi circunferencia, ¿cómo formamos el ángulo central? Estos dos puntos que forman al ángulo semiinscrito los voy a unir con el centro. Y entonces ya vemos que efectivamente a partir de este ángulo semiinscrito puede encontrar el ángulo central. Y entonces pues vamos a calcularlo con esta expresión matemática. ¿Ve? Yo lo que quiero es el valor de ese ángulo inscrito. Veamos. Sustituyo los datos en esta ecuación. B vale 20. Es igual a O dividido entre 2. Y pues de ahí, como me interesa este valor, lo despejo de la ecuación. 20, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Es igual a O. 20 por 2 nos da 40. Y ya tenemos el resultado. Este ángulo vale 40 grados. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué quieren determinar este ángulo central? Porque observen, imagínense que estos dos puntos, bueno, vamos a trazar un punto aquí. A partir de este punto vamos a trazar un ángulo inscrito. Ahí está. Y entonces lo que nos piden es, a partir de este ángulo semiinscrito, hallar este ángulo inscrito. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuál era la expresión matemática del ángulo inscrito? Esta. A es igual a O dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A partir de este valor, determinamos el ángulo central. Y ya con el ángulo central, nosotros podemos determinar, justo como habíamos visto en los ejemplos anteriores, el valor de este ángulo. Y entonces sustituimos, sería A es igual, ya encontramos el ángulo central, que nos salió de 20, dividido sobre 2, perdón, nos salió de 40, dividido entre 2, y A es igual a 20. Y entonces ya tenemos el valor de este ángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple, nada más fue cuestión de ir relacionando, empleando ecuaciones, todo esto. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Entonces, dejen nada más rápido, vuelvo a remarcar todo ese círculo, que ya está de rojo y todo eso. Ahí está. Entonces todo esto lo voy a borrar. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí dos puntos. Vamos a unirlos. Ahí está. Vamos a trazar una recta tangente a este punto. Más o menos sería así. Y entonces aquí tenemos el ángulo semiinscrito, ¿ve?
Y a partir de este ángulo, si yo pongo un punto acá, me piden encontrar el valor del ángulo semiinscrito que se forma con estos mismos dos puntos. Sería así. Bueno, este ángulo que sea de 29 grados. Y entonces, a partir de este ángulo semiinscrito, me piden calcular este ángulo inscrito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, todos los ángulos siempre van a estar dirigidos a partir del ángulo central. Entonces, siempre que a partir de un ángulo me pidan calcular el otro, siempre primero voy a calcular hacia el ángulo central. Siempre. Borramos todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Si se dan cuenta, estos dos puntos son nuestros puntos de referencia, porque son los que forman tanto al ángulo semiinscrito como al ángulo inscrito. Entonces, lo que hacemos, pues, es unir esos dos puntos con el centro. Está. Y ahí está. Y entonces vámonos por partes. Hagan de cuenta que no tenemos este ángulo, nada más tenemos este semiinscrito y su ángulo central. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo calculamos como ya hemos visto. Utilizamos la ecuación B, ¿cuánto vale? 29 es igual al ángulo central dividido entre 2. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y luego 2 por 29 me da 58. Y entonces ya tengo este valor. Ahora vámonos al siguiente paso. Hagan de cuenta que no tengo este ángulo. Solamente tengo el ángulo inscrito y el ángulo central. ¿Cuál es la expresión matemática que lo relaciona? Pues es esta. A es igual a O sobre 2. Entonces no tengo este ángulo, pues simplemente sustituyo los datos. A es igual a O, que vale 58, sobre 2, y finalmente A es igual a 29 grados. Ya tenemos el resultado de este ángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple. O sea, no quise resolver de inmediato de este punto a este, sino fui nada más por partes. Primero al ángulo central y luego ya ahora sí al ángulo inscrito. Ahora, algo interesante es que, si se dan cuenta, el ángulo semiinscrito me da el mismo valor que el ángulo inscrito. Y eso tiene sentido, ya que las expresiones matemáticas son semejantes. Entonces, como ven, es bastante simple. Ya nada más es aplicar las ecuaciones justo como habíamos visto. En este punto, pues ya nuestro razonamiento ya es un poquito más grande. Por eso ya los ejemplos ya son, aunque son temas que ya habíamos visto anteriormente, ya son ejemplos un poquito más complicados. Vamos con otro tipo de ángulo. El siguiente ángulo que ya habíamos visto se le llama ángulo interno. Y este ángulo se caracteriza, como su nombre lo indica, interno. Es un ángulo que está adentro de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer nuestro ángulo ahí. Vamos a trazar dos rectas que van a cualquier punto de la circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre este ángulo y el ángulo inscrito? Si se dan cuenta, el ángulo inscrito se formaba con extremos de la circunferencia, de tal forma que el centro de ella quedaba dentro del ángulo. Pero en este caso no, el centro de la circunferencia queda afuera de ese ángulo.
Entonces es la diferencia entre el ángulo inscrito y el ángulo interno. El ángulo inscrito va de extremo a extremo y el centro queda adentro, pero en este ángulo no. Observamos que el centro quedó afuera de él. Sin embargo, se le llama ángulo interno porque todavía está adentro de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, este ángulo interno lo unimos con dos puntos de la circunferencia. Este sería uno y este sería el otro. Lo que hacemos es, vamos a unir cada uno de los dos puntos con el centro de la circunferencia, pero los vamos a prolongar. Ahí está, observen, este punto va hacia el centro y todavía continúa hasta el otro extremo de la circunferencia. Lo mismo vamos a hacer con este punto. Ahí está, y lo prolongamos. Entonces, si se dan cuenta, bueno, este es mi ángulo principal, voy a llamarle C. Para irlos diferenciando. Si se dieron cuenta, cuando estos dos vértices los uní al centro de la circunferencia y además los prolongué, se me formaron dos ángulos, que sería este A, vamos a ponerle A, y este que sería B. Entonces, la forma de calcular el valor de este ángulo interno es de la siguiente: C es igual a la suma de estos dos ángulos que se forman dividido entre 2, y con eso obtenemos este valor. Entonces, como pueden observar, está bastante simple. Vamos a resolver un primer ejemplo. Nos piden calcular el valor de este ángulo. Nosotros los puntos los unimos y resulta que nos da que este ángulo mide 30 grados y este a lo mejor 20 grados. Ahí está. Entonces, a partir de estos dos ángulos vamos a obtener el ángulo interno. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos en la ecuación los valores. C es igual, ¿cuánto vale A? 30 más, ¿cuánto vale B? 20 dividido entre 2. Realizamos la operación. C es igual a 30 más 20, 50 entre 2, y C es igual a 25 grados. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden ver, fue bastante simple. Vamos con otro ejemplo. Borramos esto. Tenemos el siguiente ángulo. Veamos, de este punto a este. Ahí está. Incluso hasta lo puse todo chueco. Nos piden determinar el valor de este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos vértices que se forman de la unión de los lados circunferencia, los vamos a unir con el centro, pero los vamos a trazar, los vamos a prolongar. Entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente. Esta sería la primera línea y esta sería la segunda línea. Entonces, al hacer eso, se formaron estos dos ángulos. Los medimos con nuestro transportador y nos da como resultado que este medía 35 grados y este 20 grados. No, vamos a ponerle 40 grados. Ahí está. Y entonces, a partir de estos, vamos a obtener este, utilizando la expresión matemática. ¿Qué nos queda? C es igual a el primer ángulo, 35, más el segundo ángulo, 40, dividido entre 2. Realizamos las operaciones. 35 más 40 nos
da 75 entre 2 y C finalmente me da como resultado 75 entre 2, 37.5. ¿Sí? 35 es 70, 36 72, 37 74, ¿sí? Entonces quiere decir que este ángulo interno mide 37.5. Entonces, como pueden observar, es bastante simple, no es difícil hacer utilizar esta expresión y entender el significado de los ángulos. Ahora, algo que sí no hicimos en ejemplos anteriores es ¿qué pasa si nos dan el valor de C y alguno de estos? ¿Cómo determinamos el otro? Por ejemplo, voy a borrar esto. Supongamos que tenemos este ángulo, nos dice mide 20 grados y me dan nada más este ángulo y me dicen mide 30 grados, pero no me dan este. ¿Cómo lo determinamos? Utilizando la misma expresión. Nada más para ejemplos, para este caso vamos a suponer que la letra A siempre va a ser el ángulo que está cercano y la letra B va a ser el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. Vamos a sustituir en la expresión los valores que tenemos. Entonces tenemos que C vale 20, esto es igual, tenemos el valor de A, que es de 30, y no tenemos B, que es lo que nos están pidiendo, lo dejamos expresado así, sobre 2. Si se dan cuenta, ya es una ecuación un poquito más complicada. No es difícil, pero es un poquito más complicada, justo como las que habíamos visto anteriormente. La resolvemos como ya sabemos. Tenemos un denominador, nos deshacemos de él. Como está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. 20 por 2 es igual a 30 más 20, más B, perdón. 20 por 2 nos da 40. Esto es igual a 30 más B. Este 30 que está sumando pasa restando. 40 menos 30 es igual a B. Y finalmente 40 menos 30 me da 10. Y ya tenemos el resultado de este ángulo. Entonces, como ven, fue bastante simple. Todo esto les digo, ya lo habíamos visto, nada más que ahora lo estamos aplicando con ecuaciones. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Acuérdense, vamos a considerar que como A y B son positivos, entonces no hay mucho problema. Pero por si les cuesta trabajo identificar cuál es A y cuál es B, A va a ser el ángulo que está más cercano al interno. Y B, para este caso, lo vamos a considerar como el que está más alejado. Borramos esto. Bueno, dejen marco el centro. Borramos todo lo demás. Y entonces tenemos lo siguiente. Supongamos que ahora me piden, tengo este ángulo interno que mide 40 grados. Entonces, vamos a encontrar estos dos ángulos. Veamos, vamos a trazar una recta que cada uno de estos puntos de la circunferencia, sobre los cuales se forma el ángulo, al unirlos con el centro, me forman precisamente esos ángulos. Aquí está uno y aquí está el otro. Ahí está. Ya tenemos este ángulo y tenemos este ángulo. Vamos a suponer que este mida 60 grados. Y nos están preguntando por el valor de este ángulo. ¿Cómo le hacemos? Exactamente de la misma forma.
Entonces, C, ¿cuánto vale? C, acuérdense, es el valor del ángulo interno. Lo que nos están pidiendo es el valor de A. Entonces vamos a sustituirlo en la expresión. C vale 40, es igual a que no lo conocemos, es el que nos interesa, más B, que vale 60. Dividido entre 2. Despejamos A, este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando. 40 por 2, esto es igual a A más 60. Realizamos la operación, 80 es igual a más 60. Este 60 pasa restando, 80 menos 60 es igual a A. Y finalmente 80 menos 60 nos da 20. Entonces quiere decir que este ángulo mide 20. Entonces, como pueden observar, es bastante simple. Nada más es entender el concepto, saber aplicar las ecuaciones para obtener los resultados que nos piden. Y si se dan cuenta, ahora ya con esto de ecuaciones, ya podemos obtener el ángulo que nosotros querramos, ya sea C, que es el ángulo interno, o los otros dos ángulos que se forman. Vamos con otro ejemplo.